¿Qué tal? Buenas tardes. Continuando con el desarrollo del seminario, el tema que compete a este módulo es actos de autoprotección como género, directivas anticipadas de salud como especie. Antes que nada, aclaramos por qué decidimos escoger este tema, porque consideramos que se trata de una incumbencia notarial que en los últimos tiempos va tomando fuerza, fortaleza, que se va afianzando dentro de la sociedad a pasos agigantados, tanto en el ámbito social, en el ámbito médico, como en el ámbito jurídico. Máxime si tenemos en cuenta la incorporación de esta figura dentro del Código Civil y Comercial de la Nación a través de los artículos 59 y 60. Se trata de una figura que va tomando cuerpo, que va tomando forma en las últimas décadas, de manera que si bien no estuvo incluida o incorporada dentro del Código Civil de Vélez Sarsfield, sí podíamos hacer una deducción de esta figura recurriendo a distintos principios de rango constitucional, como así también a otros cuerpos normativos, como convenciones de los derechos del niño, convenciones de los derechos de personas con discapacidad, Ley de Derechos del Paciente, sus modificatorias y decretos reglamentarios. Finalmente, gracias a la unificación de los códigos y modificación, lo tenemos incorporado dentro del plexo normativo. También consideramos que es un tema de suma importancia al cual no podemos desconocer y que tenemos que tener actualización permanente desde el momento en que vamos a trabajar con valores fundamentales en la vida de una persona, como son la autonomía de la voluntad, la libertad, la dignidad y sobre todo el derecho a una muerte digna. Bueno, ¿a quién escogimos para hacer el desarrollo del tema? Escribana Patricia Adriana Lanzón. Es abogada, escribana, titular de registro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Derechos Personalísimos y Autoprotección del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro de la Dirección del Registro de Actos de Autoprotección, entre otras tantas cosas. Patricia es hija y esposa de escribanos, lo cual denota a simple vista su amor y su entrega al ejercicio de la profesión. Con esa he tenido la satisfacción de compartir numerosas reuniones de trabajo en este tema de derechos humanos, vulnerabilidad y directivas anticipadas de salud dentro del Consejo Federal. Patricia estuvo abocada todo este último tiempo al estudio e investigación de las directivas anticipadas de salud. Tanto estuvo abocada a este estudio e investigación que de este trabajo surgió la elaboración de un libro de su autoría, el cual está a la venta desde hace un par de meses y en el cual trata de una manera intensa y apasionada las directivas anticipadas, comparándola con otras figuras como la eutanasia, con el ensañamiento terapéutico y resolviendo situaciones que se encuentran en una zona gris. Así que por todo lo expuesto, es una satisfacción para el Colegio de Escribanos de la provincia de Salta recibir a la escribana Patricia Lanzón. Gracias Rosana, muchas gracias. Buenas tardes, voy a hacer una exposición que tengo armada primero en una parte teórica para ponerlas, seguramente la tienen presente, pero para ponerlos al tanto de cómo llegamos hasta acá con este tema. Y después voy a hacer una parte práctica de desarrollo de cláusulas que podemos usar en las escrituras para armarlas según los requerimientos de las personas, que me pareció que también era importante. El derecho de autoprotección es, bueno, ustedes saben que es un término que se acuñó en 1998 en México en unas jornadas iberoamericanas notariales. Nosotros los notarios tenemos un vínculo íntimo con este tema porque lo venimos recibiendo. Llegar a este momento y acá de hablar de esto es interesante porque venimos de una historia sin legislación, como saben los que estuvimos en esto desde hace muchos años, donde los actos se asistían, o sea, es el caso típico de que la sociedad demanda la legislación. Viene primero el hecho, el acto y después la ley. No es que existió una ley y después se hicieron los actos. Y ahí estaban los escribanos con estos requerimientos de las personas que venían a hablar de ello, ¿no? Acá yo un poco lo que quiero decir con esto de quién decide es que después de leer mucho me ha parecido a mí, quiero compartir con ustedes la sensación
de que el eje de todo este cambio que venimos hablando, que ahora lo vamos a desarrollar más, pero que ya en otras exposiciones se trató en el derecho, la constitucionalización del derecho civil, tiene que ver un poco con esto. ¿Quién decide? Porque acá el tema de estos actos que hoy vamos a desarrollar es un poco eso, es la persona tomando decisiones sobre su vida futura para el caso de no poder tomarlas en ese momento, ¿no? Su vida, su salud, sus bienes, etcétera. Y entonces ahí uno se da cuenta que si la persona no lo hace, lo podría hacer la ley, la justicia, los sabios, los poderosos. Esto ha sucedido. ¿Quién decide sobre una conducta que se ejecuta en la intimidad? Porque son conductas íntimas y sin dañar a otros. ¿Quién decide por otro que ya no se puede expresar? ¿Quién mejor que la persona misma para saber lo que es más adecuado a sus necesidades, deseos, proyectos de vida? Entonces esto es parecido a esta palabra que se usa tanto ahora, que es empoderar. Creo que empoderamos a la persona misma para que ella lo haga y no se quede sujeta a decisiones de familiares, de la ley, del abogado de la matrícula. Bueno, es la persona, incluso siendo menor de edad, incluso siendo discapacitada, incluso con limitaciones, o sea, la capacidad restringida. Y el cambio está básicamente en eso, que ya no hay una acá, una adentro y afuera, diría yo. O estamos adentro, somos los capaces, o estamos afuera, somos los incapaces. Hay millones de lugares diferentes. Acá este es el gran cambio paradigmático de la nueva legislación que tenemos, donde se incorporó este concepto de capacidad gradual. Perdón, antes que me olvide, el que quiera preguntar, levante la mano, no me resulta molesto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el individuo se considera ahora único y especial, y entonces su capacidad va a ser también única, especial y gradual y adecuada al momento y por ende por ahí adecuada al acto que va a otorgar. Vale la pena poder refrescar el tema de la capacidad. Actualmente la incapacidad es una excepción y la mayoría de los casos son capacidades restringidas, o sea, la persona es capaz, pero tiene restricciones que se basan en una sentencia que se logra a través de un proceso interdisciplinario que le va a autorizar o no diferentes actos. O sea que una persona con capacidades restringidas podría estar autorizada a otorgar un acto de autoprotección. Podría estar. Y también así los menores. Yo hace poquito presenté una ponencia en este congreso de Mendoza, que no me acuerdo cómo se llama ahora, del Camermaje de Carlucci, que fue aceptada. Había 2 trabajos, uno de Rosario y uno mío, sobre el 26 y los menores. Yo creo que los menores pueden, pero esto cuando lo digo en mi jurisdicción, las paredes tambalean. Los menores pueden firmar una escritura pública, no se va a caer el mundo. Están autorizados, las del 26, que ahora lo vamos a ver en detalle, están autorizados por la ley, y los mayores de 16, no los adolescentes, sino ya los de más de 16, pueden hacerlo solos, referente a su cuerpo y al cuidado de su cuerpo. Y después se verá esa escritura, se presentará, se utilizará, será presentada en la historia clínica, eso se verá. Bueno, estamos hablando de documentos que estipulen para el futuro y final de la vida. Siempre tuvimos documentos para después de la muerte, pero resulta que no teníamos documentos para el caso de la propia incapacidad. Se puede prever esa capacidad. Y acá está la palabrita que a mí me gusta tanto, la frase, el proyecto de vida. El proyecto de vida tiene que ver con esto del 19, de la libertad, la dignidad, la libertad de decidir qué proyecto tengo siempre y cuando no dañe a otros. Pero es mi proyecto, es mi individualidad. Y ahí puedo autoprotegerme, ¿no? Volvemos a lo mismo, evitar que la justicia, la ley, la familia me quiten ese protagonismo que yo tengo y empañen mis deseos esenciales, fundamentales, constitucionales, la intimidad, la dignidad, la libertad. Recuerden que venimos de lo que se llama una cultura paternalista, la ley decidiendo todas las cuestiones privadas generales generadas en alguna situación de vulnerabilidad. La ley decide por el incapaz, ¿no? Siempre decimos. Decidía en el Código Civil. Bueno, y acá menciono a un libro que les recomiendo, que deben conocer, que escribió Luis Llorens y Alicia Rajmil sobre esto que se llama Derecho a Autoprotección. El libro, si no me equivoco, es de Astrea, donde ellos dicen la persona en situación de vulnerabilidad queda así reducida a un objeto de compasión, protección y control. Era eso.
el vulnerable, la ley lo va a proteger y en protegerlo lo está en realidad separando, lo está haciendo callar y le está indicando el camino, ¿no? Acá está el artículo 19, que justamente es la base de todo esto porque protege estos actos privados, las acciones privadas que no ofendan a la moral, al orden, ni perjudiquen a un tercero. Ya lo conocen, así que lo paso. Esto lo voy a pasar rapidito, pero simplemente para que vayan viendo, porque estamos hablando de que la ley vino después. Primero estuvo todo esto, estuvo el derecho internacional, ¿no? Empezando por todo lo que es derechos humanos, Naciones Unidas, no los voy a aburrir. Por último, tenemos la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores de 2015, que hace poquito por ley argentina 27360 se autorizó, ¿no? O sea que es ley para nosotros, donde también se hablan de las directivas, la autorización de directivas a personas mayores y la importancia que tienen. Y todo esto que ya mis colegas antes adelantaron, de cómo todos estos tratados son ahora lo que se llama, forman parte del bloque de constitucionalidad que tenemos. Y algo que no tenía previsto, pero ahora me acordé, es que el código, que no lo tengo a mano, creo en el artículo 1 o 2, habla de las fuentes. Y entre las fuentes habla específicamente de los tratados sobre derechos humanos y de que el juez va a resolver teniendo en vista estos tratados. O sea que los tratados de derechos humanos para nosotros son fuente del derecho. Y esto se dice fácil, pero es importante. Y la verdad es que no lo conocemos, no lo conocemos. El otro día organizamos en nuestro colegio una charla para escribanos y estábamos hablando sobre la Convención de Personas con Discapacidad y preguntamos quién la conocía y levantó una persona sola la mano de 200. Y es verdad, no lo tenemos. Como decía Sebastián, creo, nuestros libros son otros, no tenemos este tipo de cosas en la biblioteca, no estamos acostumbrados, pero vamos a tener que empezar, porque realmente son ley para nosotros. Entonces tenemos que conocerlos, tenemos que saber qué dicen. Un poco esto es lo que vamos a ir desarrollando hoy. En la reforma del 94, justamente de la Constitución, en el inciso 22, artículo 65, se estableció que los tratados inconcordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Este cambio paradigmático, que recién les avisé, esta capacidad progresiva y adecuada a las circunstancias de cada persona. Y realmente ahora ya la capacidad la tenemos que ver como un derecho humano. Ya no es más la definición de atributo de la personalidad de cuando estudiábamos en la facultad. Ahora es un derecho humano. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa esa diferencia? En lo real, en lo práctico, ¿no? Que sea un derecho humano. Bueno, tiene todo este andamiaje jurídico y supranacional que lo eleva a una categoría muy, muy superior a la capacidad, ¿no? Los Estados partes tienen la obligación de garantizar los derechos que se enuncian en los tratados, esto lo dice la Constitución, y de implementar políticas que los sustenten, la que también se extiende a la sociedad civil. Y ahí podemos decir algo que nos debe enorgullecer mucho, que es lo que pasó con los colegios profesionales notariales, que somos parte de la sociedad civil. Los colegios profesionales, antes de que existiera la ley de derechos del paciente, que es la primera que habla de directivas, ahora van a ver, crearon registros de estos actos. La provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, fue en el año 2005, bueno, fue la primera, y empezaron a otorgar escrituras y registrarlas en el Colegio de Escribanos. Esto se fue extendiendo y hoy con Rosana, no sé quién me preguntaba, creo que todas las provincias ya tienen los registros funcionando. Faltarían 3 o 2. Los actos que nosotros... Entonces es un poquito cumplir con esto, es una política. ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos publicidad al acto, ¿qué permite la registración? Que se pueda pedir información sobre lo que esta persona otorgó. Entonces, si no le damos esa posibilidad, es como que el acto quedó ahí, no trasciende y la persona puede estar internada y no se logra lo que se pretende, que es que esto se conozca. Bueno, el contenido de estos actos básicamente gira en general sobre estos temas: la salud, la vida cotidiana, los bienes y la designación del propio curador.
Ustedes saben que las directivas anticipadas de salud, se llaman así en el artículo 60, y esto nos dejó un poquito como insatisfechos, porque en realidad el derecho a autoprotección no es un derecho referido a la salud solamente. En el derecho, ahora van a ver, las disposiciones que la gente plantea, que el requirente precisa, se extienden más allá de eso, desde dónde morir, qué hacer con los bienes, dar instrucciones que son más allá de la salud. Sin embargo, el artículo 60 salió así y creemos que su interpretación es amplia, porque no habría ningún impedimento para que la persona, además de dictar estas directivas de salud, haga otro tipo de manifestaciones. La vida cotidiana, bueno, las preocupaciones sobre la posibilidad de perder o ver disminuida la calidad de vida, que es un tema central acá, la calidad de vida, el proyecto de vida y la calidad de vida. La intimidad, el lugar de residencia, la elección de institutos de internación, las elecciones de los cuidadores personales, de los médicos, agregaría yo también, atención de sus cosas, de sus mascotas, cuidado del hogar, la compañía, la higiene, la alimentación, etc. En cuanto a las disposiciones patrimoniales, se resuelven generalmente a través de actos conexos como poderes, donaciones, la renta vitalicia, el fideicomiso, que yo digo emanan del acto de autoprotección. ¿Por qué? Porque en el acto de autoprotección, y ustedes van a ver cuando tengan estos requerimientos, generalmente solo no alcanza. Siempre, por lo general, puede estar acompañado de un testamento, de los poderes, para ejecutarlo, para poder llevarlo adelante. Pero el acto de autoprotección sería como la matriz de donde se desprenden todas estas necesidades, todas estas manifestaciones, deseos de la persona, que se organizan a través de varios instrumentos. La designación del propio curador o apoyo. Bueno, el artículo 139, que es una muy buena novedad que nos trajo el Código, porque antes no existía la posibilidad, se hacía pero no estaba legislado, nos permite nombrar nuestro propio curador. En el caso de incapacidad sería un curador, pero ustedes saben que en los otros casos que yo les dije que son la mayoría, que es el caso de las restricciones, las personas que van a actuar son los apoyos. El 139 no habla de los apoyos, pero está implícito que también, si podemos nombrar un curador por si nos declaran incapaces, podemos nombrar los apoyos por si tenemos una sentencia de restricciones, obviamente. El apoyo, a diferencia del curador, no me reemplaza mi voluntad. No decide por mí. El apoyo, como bien la palabra lo dice, me apoya, me acompaña, me asiste a los actos en los cuales justamente el juez indique. El juez en la sentencia va a decir quiénes son los apoyos, quiénes son y para qué actos los va a necesitar la persona. Entonces, con eso está claro. Entonces, en esta directiva anticipada es muy recomendable para una persona que tiene esta necesidad, este temor o esta sensación de angustia por ahí, por estos temas, decir quién me gustaría que fuera mi curador. Y sostengo que esto ya es una designación, va a ser homologada por el juez, pero esto no es como antes que nosotros le sugeríamos al juez, porque todo esto se hacía antes de la ley y antes del código. Y entonces las escrituras decían designo o sugiero o le propongo al juez que mi curador sea tal. No, ahora lo estoy nombrando. Que va a ser mi curador y algún curador sustituto. Bueno, ¿por qué el concepto de salud amplio? Porque tiene que ver con las facultades de la persona que van a figurar en una directiva. Le digo directiva, pero en realidad no es de salud. Ustedes tómenlo como algo amplio. La salud, por lo que ustedes ven acá, nosotros siempre la tenemos relacionada con lo médico, obvio, con un padecimiento médico. Bueno, la OMS lo ha desarrollado y lo copié textual, porque se trata de ¿qué es la salud entonces? ¿Estar sano? No. Es un estado completo bienestar físico, mental y social. Fíjense, social, ¿qué podría ser? Mi bienestar social es poder estar cerca de mi amigo o de mi amiga. Mi bienestar social es que, no
sé, que se me brinde alguna cierta educación, que se me enseñe, se me ocurren miles de cosas en ese aspecto. Entonces no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Al amparo de esta visión ecológica e integral, la salud en cuanto a derecho excede una noción acotada o restringida a la necesidad de atención y prestación de servicios relacionados con la persona en situación de enfermedad. Entonces, este concepto amplio está relacionado con infinidad de situaciones conexas, donde son relevantes cuestiones como la compañía, los cuidados personales, la alimentación, la calidad de vida, la vivienda y muy especialmente la designación de la persona curador-apoyo, porque va a decidir en mi lugar o me va a acompañar en las decisiones que yo requiera con esta persona involucrada. Finalmente llegamos al Código Civil y Comercial. Entonces, teníamos que hasta el año 2015 se otorgaban este tipo de actos que se registraban en los distintos registros notariales de los colegios, pero sin sustento legal. Teníamos el sustento internacional de todos los tratados y todo esto que yo pasé rapidito para no aburrirlos, que verdaderamente era y es muy potente, existe todavía y sostiene todo este andamiaje. Pero fue muy interesante ese desarrollo. En estos artículos que menciono acá podríamos decir que se plasma el derecho de autoprotección, porque tenemos el 59, que ya lo vamos a ver, que habla del consentimiento informado, del 60, que habla de las directivas médicas anticipadas, el 61 habla de las exequias y el 139 es la designación del propio curador. Aclaro abajo que sigue vigente la ley, porque la ley es anterior al código. La buena noticia fue cuando se dictó la ley. Esto es mejor noticia, pero ya con esa ley teníamos un algo. Y la ley no se derogó, entonces sigue vigente. Por lo tanto, ahí tenemos alguna serie de incongruencias que debiéramos decir que ahora vamos a desarrollar. Porque, por ejemplo, pero lo digo ahora porque se me voy a olvidar, el 60, que es el que más nos interesa, el de las directivas médicas anticipadas, nos dice que toda persona podrá dictar sus directivas anticipadas. Y no dice más. Y la ley, no, la ley nos dice cómo se debe dictar, la forma. Es un espanto su redacción, legislativamente la técnica un desastre total, ahora van a ver. Y nos impone testigos, 2 testigos, y la firma, digamos, la aceptación de los apoderados o de los interlocutores designados. Que esa es la pregunta frecuente de todos los días de los colegas. ¿Tengo que tener 2 testigos? Y bueno, no sé, el código es posterior. Yo en principio diría que no. Pero después me pregunto si esa directiva va a parar, porque la directiva médica anticipada para la ley de paciente, el derecho del paciente, va a ir a parar a la historia clínica, a un comité de bioética de un hospital alemán. Y entonces, ¿ellos qué van a decir? Que no se cumplió con la ley. Sí se pueden tener los testigos, pero igual, teniendo ese artículo 60, no sé qué opinan los demás, que saben más que yo, sobre eso, pero un código que viene después está modificando un poco esa ley. Yo creo que no es así, no hace falta, no es obligatorio, pero se los voy a complementar para que vean y tomen sus decisiones. El artículo 60, además de todo, el artículo 60, que después creo que tengo el texto por algún lado, nos habla de toda persona capaz, plenamente capaz. Y yo siempre digo, ¿alguien acá se autodefine plenamente capaz? ¿No es demasiado? Ya con decir capaz era bastante. Plenamente capaz es mucho. Y esto no está bien, no concilia con el resto del código. Por todo esto que estamos hablando, por el 26 y por muchos otros artículos en los cuales, porque si estamos hablando de plenamente capaz, quedan todos afuera. Quedan afuera los menores, quedan afuera los de capacidad restringida y desde ya los incapaces. Y no es así. No, porque aparte no es el espíritu de este código. El espíritu del código es incluir, no excluir. Y acá este plenamente capaz está excluyendo. Como yo les decía antes, es muy probable que la persona que se le dictó la sentencia de restricción de capacidad pueda otorgar los actos, haya sido autorizado para otorgar estos actos. Y sin embargo, el artículo no lo permitiría.
Recordemos lo que es capacidad, esto es nada más que para recordar. Y tenemos que tener siempre presente que en este código la capacidad se presume. Eso es bastante difícil de mantener y de sostener y de recordar. A mí me parece, a veces lo olvidamos. Aún cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. ¡Wow! ¿No? Eso es... Y entonces, por eso las limitaciones a la capacidad son excepcionales. Incapaz, curador. Eso es excepcional. Y toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, insiste con lo mismo, excepto las limitaciones previstas en el código y una sentencia. Personas incapaces, la persona por nacer, la que no cuenta con la edad y, fíjense, grado de madurez suficiente. Esto también es una novedad. Con el alcance dispuesto en la sección segunda y la persona declarada incapaz por sentencia en la extensión dispuesta en esa decisión. Acá está lo que hablábamos recién, la plena capacidad del artículo 60, la persona menor de edad incapaz me la deja fuera. Sin embargo, por otro lado, en el artículo 26, la persona menor de edad se le presume al adolescente entre 13 y 16 años aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave. Si se trata de invasivos que comprometen su salud o está en riesgo la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Esta es la ponencia que yo les decía. Yo hice una ponencia en la cual esto se puede hacer anticipadamente, ¿no? El menor lo puede hacer anticipadamente. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta interés superior, la opinión médica. A partir de los 16, y este es lo que genera bastante controversia, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Yo cuando leí esto dije, voy a ver los códigos comentados, a ver qué comentaron, porque es la doctrina. Bueno, sacando uno, el de Crucelia, si no me equivoco, todos los demás es como si no leyeran el último renglón. No lo leen. Parece que está claro, sin embargo, no lo leen. ¿Qué es considerado como un adulto? ¿Por qué puso adulto y no puso mayor de edad? Dice adulto, o sea, no sé. Bueno, lo que yo personalmente, y es mi opinión, percibí es como una gran resistencia al cambio, una gran resistencia a poder aceptar esto. Y por eso yo lo hablo con mis colegas y veo que no sé si alguno se va a animar a que un chico de 17 años firme una directiva anticipada solo en su escribanía. Por todas las razones que sean, ¿no? Por la inspección de los protocolos o por lo que fuera, pero no por leer el Código Civil, digamos así. Y mucha doctrina también se pone, mucha doctrina, ¿cómo podemos decir? Civilista, sí. Se pone en contra de esto diciendo que no, debería interpretarse que solamente en el caso de que ese menor esté en una grave situación de enfermedad. Ahí sí se justifica que vaya y haga una directiva anticipada. ¿Y por qué? Porque por ahí es un muchacho que está cansado de sus tratamientos, tiene 16, 17 años, que lo exprese. Y además acá viene a jugar el derecho a ser oído del menor, que es una muy interesante, yo no lo voy a desarrollar acá por cuestión de tiempo, pero ese también es un argumento que podemos traer. El derecho del menor a ser oído está ya en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se plasmó también en la ley, nosotros lo aprobamos por ley, o sea, es ley para nosotros. ¿Y qué mejor forma de que se haga escuchar si no es a través de una escritura que después puede llevar y presentar en donde se presente para operarse, para tratarse? Porque ¿cómo yo, escribano, puedo cerrarle la puerta de la oficina a ese menor y dejarlo afuera simplemente porque no llegó a tener 18 años o porque el artículo 60 dice plenamente capaz? No sé, a mí me parece que esta es una excepción al artículo 60, si lo podemos decir, y muy especial, y fue aprobado ese despacho. O sea que la opinión de, por lo menos de esa gente, que en la imagen de Carlucci y todo ese congreso estaban de acuerdo en esto. Escuchado, tenido en cuenta, por eso se los mencionaba antes, la opinión.
cambió mucho todo con respecto a los menores. Los menores tienen que ser escuchados en sus propios, en cualquier controversia judicial donde participen, tienen que ser vistos directamente por el juez, es todo muy distinto. Entonces cuando uno empieza a leer dice, ¿y nosotros nos vamos a quedar así afuera? ¿Le vamos a cerrar la puerta? Entonces creo que este es el desafío, superar barreras de contención. Venimos de una cosa contenida, ahora se abrieron las puertas para las personas vulnerables. Una persona que está angustiada porque tiene que pasar por una operación o porque está viviendo una enfermedad, es una persona que se ha vuelto vulnerable. Entonces hay que ayudarla, traerla y aceptar su voluntad, ¿no es cierto? Y por otro lado, toda esta autodeterminación se consolida a través del acto jurídico. Aprovechemos que nosotros estamos en esto, ¿no? Para poder hacer actos jurídicos válidos, que justamente sostengan este derecho fundamental de autodeterminación que tenemos todos, incluidos los menores, incluidos los incapaces, los discapacitados, las personas con discapacidad. Yo no traje demasiado de eso porque yo quiero después pasar un poco más a la parte práctica. Pero también en la Convención sobre Personas con Discapacidad está sostenido que deben ser oídas, que deben ser escuchadas, que son capaces, que con respecto a su salud pueden tomar decisiones. Si ustedes tienen interés y curiosidad por saberla, léanla, es muy fácil de entender. Y nos pone en este escenario, ¿no? O sea, ojo, no sé si ya puedo yo cerrarle la puerta tan fácil también a una persona que tiene alguna discapacidad psicosocial, que son las más complicadas para nosotros, sobre todo. Bueno, en la ley argentina, estas son las leyes que tenemos. En el 2009, la 26.529, una ley de derechos del paciente con historia clínica y consentimiento informado. Trata todos esos temas, habla del consentimiento, además de que después el código lo agregó en el 59, y en el artículo 11 menciona las directivas médicas anticipadas. Esta ley, después, a los pocos años, como ustedes verán, se modifica por la 26.742, que es la que se llamó de muerte digna. No sé si se acuerdan. Esto salió en los medios, porque hubo un caso, el caso de Camila, una chiquita de 3 años, que los padres iban a la tele, a todos lados, a pedir que la pudieran desenchufar de las máquinas en las que estaba, y llegaron hasta los legisladores anticiparon que iban a votar a favor, y entonces la ley anterior tuvo agregados, que ahora vamos a ver, con respecto a esto, ¿no? A la posibilidad de rechazar terapias y tratamientos. El artículo 11, que le recibimos con tanta alegría en ese momento, dice esto, ¿no? Capaz mayor de edad puede disponer, otra vez con el tema de los menores acá, pero bueno, puede disponer directivas anticipadas, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Esta palabra, eutanasia, es un tema. El otro día en el colegio también hicimos una reunión con esta comisión que yo conformo, con un médico. Quisimos traer un médico y encontramos un señor amoroso que es especialista nada más ni nada menos que en terapia intensiva. ¿Por qué un médico? Porque queremos saber si lo que le vamos a mostrar le va a gustar, o sea, en una palabra, ¿está bien hecho? ¿Usted si lee esto, entiende lo que quiso decir la persona? Bueno, tenía mucha experiencia, un señor mayor, muy bien. Yo le mostré algunas de las cláusulas que ahora van a ver, le gustaron. Pero claro, de la eutanasia me dijo que es una palabra que no hay que pronunciar. Muchas veces se habla de, yo misma, eutanasia activa, eutanasia pasiva. Eutanasia pasiva, yo leí en algún libro, que es la que nosotros tenemos aceptada. Ahora van a ver cuando vean lo que dice la ley, se puede dejar de actuar. Eso es eutanasia pasiva. No te atiendo más, te vas a ir muriendo tranquilamente. Vendrá la muerte natural. Eso sería la limitación del la limitación del esfuerzo terapéutico. Eso sería, pero claro, ya interponer, adelantar la palabra eutanasia nos mal predispone.
Lo que en realidad es el término para mencionar, para indicar esto, es la limitación del esfuerzo terapéutico. Si tenés fiebre, no te voy a dar nada, no te voy a atender. Entonces, la parte que la gente, la contraria, la posición contraria, va a decir, esto es dejarte morir. Y ahí está el tema de la controversia, que no es así, pero ahora lo vemos. Entonces, la ley en principio dijo esto: salvo que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Más adelante, si no me equivoco, dice que si el médico tiene dudas, deberá recurrir al comité de bioética. Cuando sale esta ley no existían los comités de bioética en los hospitales, ahora existen en todos lados y son los que analizan estos documentos. Este señor, que tenía mucha experiencia, muy a mi pesar, me dijo que nunca había visto una directiva anticipada. No le había llegado nunca a ninguno de los 3 hospitales en que había estado. Bueno, dije yo, claro, por eso hacemos estas charlas y por eso nos estamos poniendo en onda para ver si podemos desarrollarlo esto, porque la gente realmente lo conoce, porque lo escuchó o sabe algo. Pero a veces los escribanos tampoco sabemos cómo armarlo. Y después nos dijo también que para ellos, que esto fue sí a favor nuestro, para ellos sería ideal que el paciente se presente con esto escrito antes. ¿Cómo le digo yo? Sí, por supuesto. Porque entonces yo no tengo dudas. Está en terapia intensiva, no puede hablar porque está intubado, no hay ningún pariente cerca. Y yo tengo la directiva y yo ya sé lo que tengo que hacer. Si ya estableció que no quería medidas invasivas, etcétera, para mí, o sea, para los médicos sería algo bueno, según este hombre. Y según lo que yo leí en Estados Unidos, directamente cuando la persona entra al nosocomio, ya le hacen firmar algo así como no el consentimiento, sino como una directiva anticipada. ¿Usted qué quiere? La famosa no resucitar, orden de no resucitar. Es como un formulario, entonces ellos ya saben con este paciente si hay problema con los parientes o no se sabe qué hacer, ya. Entonces les simplifica. Ahora, lo que también leí es que a la gente en Estados Unidos no le gusta hacer eso, porque cuando entra al hospital no sabe, está como lo agarran ahí que no lo pensó. Por eso esto lleva una elaboración y es un trabajo que nosotros lo podemos hacer muy bien en nuestras escribanías. No es una cosa de un momento para otro, vamos a tener que tener varias entrevistas, vamos a tener que dejarle a la persona masticar esto si ya no lo tuvo elaborado. Estamos hablando de temas de angustia, temas de temor, acá hay miedo, estamos hablando de la muerte, es un terreno que no estamos acostumbrados los escribanos a navegar, ¿no? ¿Qué pasa con la forma de las directivas? Cuando se dicta este artículo, esta ley primera, no se habla de la forma. Finalmente, la reglamentación, en el artículo 11, nada decía de la forma, como lo vimos recién. Es la reglamentación de la ley, que es el decreto 1089/12. Complicó totalmente toda esta interpretación. La reforma, en ley, había dicho que la declaración de voluntad, la reforma, deberá formalizarse por escrito ante escribano público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá la presencia de 2 testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en todo momento, o sea, escribano público o juzgado, 2 testigos. Lo primero que pensamos fue, ante escribano, redactado por el escribano, supongo que habrá querido decir. Ante escribano, no sé. Después, juzgados, ok. ¿Y los 2 testigos? Serán para el juzgado, porque nosotros no necesitamos testigos, somos un testigo calificado. Bueno, esto llegó hasta la Academia del Notariado. Un poco no sabíamos cómo seguir, porque cuando se dicta la reglamentación, esperando que se aclare esto, se oscurece todo más, porque la reglamentación reafirma que las directivas ante escribano deberán contar, creo que lo tengo acá, esta es la reglamentación, con 2 testigos en las que se detallarán los tratamientos médicos preventivos y las decisiones relativas a su salud que consiente o rechaza y agregar a la historia clínica. Eso está muy bien. Y después continuó. Miren esto es un efecto legislativo de técnica impresionante. Las directivas emitidas con intervención de un escribano y aclarado, como si pudiéramos ser 2. No sé, es buenísimo. Por las dudas, a ver si firman 2. Un escribano público deben al
menos, contar con la certificación de firmas del paciente y de 2 testigos. ¿Cómo se interpreta esto? Instrumento público, firma certificada con 2 testigos, que a su vez hay que certificarle las firmas, o en su caso de la o las personas que éste autorice a representar en el futuro y que aceptan la misma. Sin perjuicio de esto, el paciente, sin perjuicio, tendrá disponible la alternativa de suscribirlas por escritura. Gracias, qué suerte. No sé, sin perjuicio. Siempre con la rúbrica de los testigos, insisten. Y en su caso de las personas que aceptan representarlo. Acá después de esto es que Benseñor hace un dictamen en la Academia del Notariado y dice muy bien: la exigencia contenida en el artículo 11 de la ley, mediante la cual se dispone que la declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público, solo admite como forma la escritura pública, no siendo equiparable ni suficiente el instrumento privado que las contenga con firmas certificadas notarialmente. Y sostiene, por supuesto, que deben ser descalificadas, las que se hagan por instrumento público, porque considera que este decreto está en contra de la ley, porque la ley no lo exigía. Conclusión: hacemos escrituras y hacemos instrumentos privados. No yo, pero no podríamos decir que está prohibido hacer un instrumento privado con directivas y firmas certificadas. Hablando de los registros, en muchas jurisdicciones, no sé acá Salta, no se inscriben los instrumentos privados. En Capital tuvimos un temita, entró un instrumento privado para su inscripción y se resolvió inscribirlo. Es el único en como 10 años. O sea que, como ven, las directivas anticipadas en instrumento privado no son un tema. Yo creo que había que reformar el registro nuestro, porque en la mayoría de las provincias, me decía Alicia, que no se inscriben los instrumentos privados, solamente se inscriben actos por escritura pública. Pero tampoco los podemos prohibir, porque evidentemente después de este bodrio, que quedó así, aparte. ¿Qué más? Dime. Acá en Salta, acá en Salta nuestro registro que se creó en el año 2009 solo inscribe escrituras públicas. Al margen de que se pudieran inscribir instrumentos privados, no tiene sentido la inscripción si es que un juez que está entendiendo en la declaración de insania o en la restricción de la capacidad no puede llegar a conocer si la persona efectivamente dejó o no plasmar su voluntad mediante un instrumento inscrito. Por ese motivo, desde el Consejo estamos avanzando en charlas con la Corte Suprema de Justicia. Solamente lo tienen ustedes o provincia nosotros no. Provincia de Buenos Aires plasmado en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que obliga al juez a librar oficio a los registros para que informen si es que hay una directiva anticipada y en qué medida la directiva versa sobre la designación de un curador o un apoyo, que va a ser importante para él al momento de decidir a quién le designa ese rol. Y Santa Fe, que lo tiene fuera acordada por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos avanzando por medio de acordado para que sea obligatorio los jueces al momento de estar llevando adelante este proceso de restricción de la capacidad o de declaración de incapacidad, a los fines de que contacte con nuestro registro y se informe si es que hubo o no una declaración de un interlocutor, de un curador. Claro. No tengo conocimiento en provincia de Buenos Aires, pero en nuestro registro llegó un solo pedido de un juzgado. Casualmente era un juzgado de Mar del Plata. Un pedido de un juicio de determinación de capacidad, que es como se llama ahora, el que antes era la insanía, para saber si teníamos alguna directiva, y no teníamos ninguna, inscripta por esa persona. Bueno, en el artículo 60 sacamos varios actos, como ustedes verán, no es por más que se llama directivas médicas anticipadas, tenemos nosotros ahí varias incumbencias, podemos decir. Podemos anticipar directivas y conferir un mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. ¿Se acuerdan que antes también de la modificación del código pensábamos que los poderes, era toda una controversia alrededor de los poderes que había otorgado una persona que terminaba siendo incapaz? El mandante, ¿no? Por supuesto. Y entonces
la mayoría no los aceptaba. Muchos pensábamos que sí. Y ahora creo que con esto ya está, igualmente los poderes caducan por muerte e incapacidad. Pero creemos que esto es una excepción para el caso. Estamos hablando de un poder donde específicamente va a decir que se otorga para ser válido en el momento de no poder expresarse o de lograr, de tener alguna disposición de alguna discapacidad. En previsión de su propia incapacidad, exactamente. Pueden designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para actos médicos. Esto sería una especie de poder especial sanitario. Yo lo desarrollé un poco y me parece fantástico y se usa muchísimo en otros países. Apoderados que son los que van a acompañarme el día que voy a hacerme un estudio y que van a poder tomar decisiones cuando yo estoy, no sé, anestesiada, dormida o en coma o lo que fuera. Es muy útil y me parece que sale de acá. La de persona a personas que van a expresar el consentimiento. Acuérdense que siempre firmamos un consentimiento antes de hacernos cualquier estudio ahora. Pero por las dudas de que estemos desmayados o que no tengamos conciencia, podemos ir con este poder, con este apoderado. Y después ejercer la curatela, que viene en el 139. En el artículo 2 contiene este principio rector de la materia nuestra, que es la autonomía, la autodeterminación. Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa. A mí eso siempre me llamó mucho la atención. O sea, incausado. Yo digo que no quiero, pero no tengo que decir por qué no quiero. O sí, quiero y no tengo que decir por qué. Como así también revocar su manifestación. Y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir, fíjense otra vez, a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren vida o salud. Y este es el agregado de la famosa muerte digna. El paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en estas situaciones. Acá hay 3 palabras que tienen que tener presentes: irreversible, incurable y terminal. Informado en forma fehaciente, el médico le tiene que informar, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos. Procedimientos quirúrgicos, fácil, intervenciones. Reanimación artificial o retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. Esto dicho así es como un poco amplio, ¿no? Yo soy el médico, leo esto, no sé a dónde tengo que hacer alguna cosa y a dónde la incluyo. Es una medida de soporte vital. Bueno, ahora después le voy a leer un fallo muy interesante donde todo esto se desarrolló bastante, como para ir dándole forma. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación. Esto es más todavía. ¿Qué quiere decir? No le doy de comer. Se está muriendo de inanición. Cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible o incurable. Por eso hay que hablar con los médicos, preguntarles, ¿cómo es esto? Porque la alimentación de un enfermo terminal, porque estamos en un enfermo terminal, es un goteo, es un suero. Y él me dijo que el enfermo no siente hambre, no siente sed, no siente nada. No lo estamos matando de hambre en ningún sentido, ni de sed. Y además prolonga la dolencia, prolonga su desgracia, digamos así. Entonces sacárselo muchas veces no es. Pero es algo muy resistido, como se imaginan, porque es feo, suena feo. ¿Quién va a decidir sacarle a mamá la comida o el agua, ¿no? En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos no significará, las medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento. Esto es lo que se llama los cuidados paliativos, que hoy día existen en cualquier hospital, que hoy día se otorgan en las mismas casas, hay empresas que otorgan este tipo de cuidados. Y este es el caso que yo les quería comentar, no sé si lo conocen. Es un caso que llegó a la Corte y fue muy, muy, muy controvertido por una gran parte de doctrinarios. Se los cuento un poco para que vean cómo son estas cosas. En el año 94, este muchacho Marcelo sufrió un accidente automovilístico
quedó con un traumatismo en el encéfalo craneano severo, perdió el conocimiento, politraumatismos, epilepsia, bueno. Muchas operaciones, tratamientos, su historia clínica dice que durante la internación evoluciona en estado vegetativo permanente. Es decir, una mínima conciencia que se extendió por 20 años y subsistió hasta el dictado de la sentencia de la Corte. Y al final él fallece por neumonía y la sentencia ya dictada no se le llega a aplicar. Fallecen en estos años los padres de este hombre y entonces las hermanas son nombradas curadoras y en este proceso de incapacidad interponen un pedido en sede judicial, efectivamente, ¿para qué? Para obtener el retiro, cese y abstención de la hidratación y la alimentación enteral, así como todas las medidas de sostén vital que su hermano recibía. Suena fuerte, ¿no? Ya que el nosocomio donde estaba no lo quería hacer. La petición de las hermanas se respalda en la causa por opiniones de diversos comités de bioética, comité de la Dirección Provincial de Calidad de Gestión, esto es en Neuquén, Subsecretaría de la Salud de la provincia de Neuquén, Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Comité de Bioética del INCUCAI, que coinciden en el apoyo a la decisión de la familia, teniendo en cuenta el estado de salud y la imposibilidad de mejoría. No había ni reversión del cuadro. Sentencia de primera instancia rechaza la pretensión, pero el Tribunal Superior de la provincia de Neuquén revoca el fallo e hizo lugar a la demanda, a lo cual el Ministerio Público interpone recurso ante la Corte. Los argumentos en contra se basan específicamente en que no es un caso de paciente terminal, por eso yo le decía las 3 palabritas. Dicen que en ningún momento en el expediente se analizó verdaderamente el estado terminal. Se habló de irreversible, incurable, pero no se dijo, no hay dictámenes que dijeran eso, a lo cual a la Corte no le importó aparentemente. Y no se aplica entonces la ley que veníamos viendo no se le aplica. Y además hablaban de la falta de expresión del consentimiento del paciente para el retiro del soporte vital. Nunca se había expresado. Y hablan también de cosas como que cuando la ley habla de irreversible, incurable y terminal, implica que se tienen que dar las 3 cosas. A lo cual otros doctrinarios dicen que no es así. Voy a ir simplificando. No, joven. Muchacho joven, no tengo acá la edad. Bueno, ¿qué pasó al final? ¿Qué dijo la Corte? La Corte reconoció que la renuncia al soporte vital configura un supuesto de autodeterminación en el marco de los casos que habilitó esta ley 25.529. Entiende adecuado resaltar que esta solicitud para que cesen estos procedimientos puede ser encuadrada en cualquiera de estos supuestos de los artículos de la ley. No acepta eso de que el terminal no estaba. ¿Por qué? Porque más allá de la especificidad de estos procedimientos, de la expresa referencia que estas normas contienen, lo cierto es que en el marco de una situación como la que se encuentra 10, existe consenso en la ciencia médica en cuanto a estos son los procedimientos, ¿no? En tanto brindan al paciente soporte vital, constituyen en sí mismo una forma de tratamiento médico. Y acá se desarrolla toda una cosa muy especial que no se las voy a contar porque es muy densa, médica, de que en realidad la alimentación y que el soporte vital, que es la alimentación, es un tratamiento médico. Se lo pregunté el otro día a este especialista y me dijo que sí. Entonces, si es un tratamiento médico y yo por ley puedo rechazar tratamientos médicos, encuadra, dijo la Corte, avancen. Ahora, ¿qué pasó con lo otro, ¿no? Con el consentimiento informado. La Corte recurre al consentimiento por representación, que la ley lo tiene y la ley, la de derecho del paciente, remite a la ley de trasplante de órganos vieja. Así que eso ya no va más. Y habla de que en este caso hay una declaración jurada de las hermanas sobre la voluntad del paciente. Entonces lo que dice la Corte es, ellas solo pueden testimoniar bajo declaración jurada en qué consiste la voluntad de aquel a este respecto. Es decir, no deciden ni en el lugar del paciente ni por el paciente, sino vienen y comunican su voluntad, que la conocían por las declaraciones y por declaraciones verbales. Verbalmente el hermano les había expresado que en un caso que le pasara esto, él no quería continuar con el soporte vital, bueno, y la otra hermana lo corrobora. Esto es suficiente para la Corte. Y le avanza.
pero ya creo que había muerto cuando llegó el fallo, así que no. Y después tira un par de tips para estos casos, la Corte, que son, uno, que es interesante, que dice que no hay que judicializar estos casos, que este tipo de directivas no necesitan judicializarse, se aplican automáticamente, se aplican. No hay por qué venir a pedir autorización, no tiene por qué venir el hospital a pedir autorización, está bien. Después habla de algo que ahora estuvimos escuchando con el tema del aborto, el dictado de protocolos en cada nosocomio, digamos así, para que los médicos puedan ejercer el derecho de objeción de conciencia. Porque también pongámonos del lado del médico que no lo quiere hacer esto. Bueno, perfecto, pero entonces tiene que estar todo armado para que me mandes a otro lugar donde lo voy a poder hacer. No me puedes dejar acá encerrada con esta negativa. Y eso también la Corte lo sugiere de una manera importante, ¿no? Bueno, este es un caso de los más nutritivos. 20 años para que digan esto, sí. ¿Qué quería decir? Bueno, por eso yo también lo que a veces, escúchame, también a veces lo que yo sugiero es que se hagan por la afirmativa las directivas. Porque, ojo, a ver si, ¿entendés? Porque creo que las dos cosas hay que manifestar, el rechazo y también la aceptación. Yo quiero que me hagan todas las terapias existentes hasta el fin de los días, salvo edad, pero quiero que actúe la ciencia médica, porque también eso es importante. Acá les menciono, tengo que pasar, ay, perdón, escribana, no la vi. Sí, bueno, eso es un poco, ahí empezó todo. Sí. Bueno, bien, dentro de las directivas médicas, las cuestiones médicas, acá les menciono unas otras cositas, pero esto lo vamos a ver más en la parte práctica. Es un traje a medida, esto quiere decir que lo vamos a preparar. Sí. Para pasarlo rápido, les traigo dos casos más, que este es el de los Testigos de Jehová, del año 89, donde la Corte le aceptó, el muchacho verbalmente le dijo al médico que se negaba a recibir las transfusiones, el médico pidió una autorización judicial y el juez de primera instancia lo autorizó y bueno, la negativa de, no sé, bueno, finalmente lo aprobó. Y el otro, que es muy parecido, Albarracín y Nieves, más nuevito, ¿se acuerdan? La diferencia con el otro es que llegó ya en estado de inconsciencia, entonces no pudo manifestar a los médicos. Y acá estaba la mujer que decía, no, él es testigo de Jehová, y esto salió en los medios también. Estaba el padre que decía, quiero salvar a mi hijo, ¿no? El muchacho había escrito esos formularios que tienen los testigos de Jehová, como dice acá. Y lo trascendente por ahí para nosotros es que el juez, la Corte especialmente señala que cómo vamos a dudar, acá es al revés del otro, cómo vamos a dudar de su voluntad si había un documento con firmas certificadas notarialmente. Y supongo que lo certificarás, como cualquier documento lo leerás y... Déjeme terminar esta parte y después pasamos a las preguntas y a la parte teórica. Este caso M es el más antiguo, pero lo menciono porque es muy interesante. Es un juez que ha hecho carrera con este tema en Mar del Plata, el juez Hoft, y es el caso de una señora que estaba muy enferma y dictó sin ley unas directivas en una escribanía de provincia de Buenos Aires y como sabía que esto no estaba legislado, fue y la presentó para recibir el aval judicial, digamos, de esto, y cayó en este juzgado. Y el juez se presentó en su casa, verificó su voluntad, estaba todo perfecto, ella quería rechazar todo, quería morir tranquila, y le autorizaba a los hermanos, al marido, pero el juez hizo un trabajo muy interesante y desarrolló una doctrina nacional, internacional, preciosa, que si ustedes quieren estudiar este tema, tienen que leer este caso. Bueno, el otro artículo 61, que es el que también nos da derecho de disponer y autonomía de la voluntad, de autonomía, autodeterminación, ¿respecto a qué? A todo parte de nuestro cadáver con fines terapéuticos. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge conviviente y en su defecto a los parientes. Yo creo que este artículo ahora es el que está reemplazando a aquel que mencionaba la ley que yo les dije que quedó derogado, o sea, serían estos
los que decidirían en el caso de que nosotros no hayamos dictado directivas anticipadas, por una cuestión de que la ley de trasplantes está derogada. La que existe ahora es esta, se las traje como nada para verla un poco. Todavía no está reglamentada, es esta ley que se escuchó hablar hace poquito. Estos son los requisitos para manifestarse en forma expresa, mayores de 18 años. Los canales habilitados, esto el otro día me comuniqué con el registro civil, no sabían nada, no tenían la menor idea de lo que estábamos hablando. Aparentemente uno puede expresar la voluntad de no ser donante o ser donante en el registro civil. Sí, por eso ahora viene el artículo que dice esto, es este. Sí. Lo tiene que expresar. Claro, fíjate lo que dice el artículo 33. Esto es un donante fallecido, ya estoy muerta. Entonces, ¿qué hacemos? Y si dice que yo no dejé constancia de mi oposición, yo soy donante. Es verdad lo que decían los medios. Bueno, en caso de menores, los padres, ambos padres. Bueno, y esto es un poco para contarles que en Estados Unidos la idiosincrasia americana es diferente a la nuestra, lo tienen trabajado de una manera distinta. Y les cuento nada más que online hay muchos formularios, algunos se llaman 5 wishes, y por lo que leí, la persona se sienta en la computadora, llena esos formularios, donde va a ser más o menos lo que estuvimos hablando, va a poner un par de apoderados, lo manda online a no sé dónde, y ya está. Nosotros hacemos unos problemas bárbaros acá, pero ellos lo resuelven así. Y lo que sí me llamó la atención fue cómo a la persona la encaminan hacia la decisión. Por eso yo digo el camino personal, cómo llega una persona a tomar estas decisiones. Y hacen preguntas, hay cuestionarios como existen condiciones peores que la muerte, y ver cuáles son las prioridades privadas, qué se valora más, cuáles son los temores respecto al final de la vida. Muy específico esto, ¿no? Quisiera ser sedado, quisiera tener un equipo de cuidados paliativos, cómo quiere ser recordado. Aunque no lo crean, todo esto está en estos formularios que les digo. ¿Qué es más importante que los demás sepan sobre su vida religiosa, espiritual, otras prioridades? ¿Cuáles son estas cosas? Finalmente, el artículo de la ley, el consentimiento informado, que también es el artículo 59 del Código, por eso estoy pasando por todos los artículos que conforman el derecho de autoprotección en el Código. Lo teníamos también en esta ley, estableciendo ahí cuáles son el consentimiento informado. Es un poco una respuesta mía a lo que el médico me está informando. Está obligado a determinadas cuestiones, se lee fácilmente, es obligatorio. Acá es donde reenvía al artículo 21 de esta ley que ya no existe. Y después en el código aparece nuevamente. Es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara. Esto es lo que lo distinguiría de una directiva anticipada clásica. Acá yo ya recibí algo de un profesional médico y le estoy contestando. Puedo contestárselo en una escritura pública y después llevárselo, nada me lo impide, ¿no? Pero quiere decir que acá ya estamos en un entorno más de paciente, digamos. Bueno, lo mismo, el estado terminal, el derecho a rechazar, todo esto el médico me lo tiene que informar. Y si no, puede ser el representante legal, el apoyo conviviente, el pariente, lo pueden prestar. Por supuesto que estas filminas van a quedar acá y la forma es verbal, pero es escrita en el caso de rechazo de tratamientos, ¿no? Creemos esto, que las manifestaciones anticipadas de voluntad en materia de tratamientos médicos constituyen una forma específica del consentimiento informado. Porque si yo ya en una directiva dije, sí, quiero que me hagan todas las tomografías computadas que sean necesarias, cuando voy a hacer la tomografía computada, es como que ya tengo prestado el consentimiento. Muy bien, vamos a pasar ahora a la parte teórica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Diga. Por supuesto. Sí, por
supuesto, sí, eso no se modificó. Podemos estar de acuerdo con la eutanasia o podríamos pactar en las directivas que si la eutanasia se aprueba al momento de mi fallecimiento, yo la acepto. Sí, pero en ese momento quedó como dice ahí, están prohibidas las prácticas eutanásicas y entonces el médico rechazará ese. Sí, por supuesto, ¿por qué no las van a aceptar? Están obligados a aceptarlas. Lo dice la misma ley, deberán aceptar Y si esto se agrega a la historia clínica. Se agrega a la historia clínica, cuando el médico la ve, sabe que este paciente ya se expidió. Ay, desconozco. ¿Qué estaba buscando acá? Sí, esa es una buena pregunta. Los instrumentos privados también son válidos por lo que vimos hasta acá. Sí, ya tienen un formulario. Pero acá estamos entre escribanos. Yo no voy a empezar a desarrollar acá todas las virtudes que tiene la escritura pública. Pero a este médico el otro día yo se lo expliqué, porque en realidad esto tiene mucho que ver con que a dónde va a parar este instrumento. A un médico seguramente. Y él es lo mismo un formulario así, con una firma certificada, que una escritura. ¿Usted sabe todo lo que nosotros hacemos para otorgar esa escritura? Y me miraba, sí. Y tenemos charlas, tenemos reuniones, nos capacitamos, leemos, le informamos, lo escuchamos, le damos tiempo. Además lo identificamos. Claro, me decía, claro. Y es un poco eso lo que tenemos que rescatar. La tranquilidad que le va a dar a la sociedad en general nuestra escritura, ¿no? Y hagamos todos ese trabajito que así se va multiplicando. Morir. No sé qué decirte. Seguramente. Sí. Sí. Sí, es muy posible. Bueno, esto no es un proyecto de escritura en sí. Estos son cláusulas que me gusta que ustedes las tomen y las hagan a su manera. No pretendo hacer un formulario. Sería bueno que previamente haya sido informado por el especialista médico, la persona que nos viene a ver para dictar estas directivas, y darle la posibilidad de que se vayan adaptando en cada caso, ¿no?, a la voluntad expresada. Esto que les voy a plantear ahora es un acto de autoprotección de los más completos. Tiene directivas anticipadas de salud, además de otras cosas, y nombramiento del curador. Comparece la persona que, habiéndose informado suficientemente y reflexionado serena y cuidadosamente, decide expresar su voluntad con el objeto de que sea tenida en cuenta al momento en que llegue a situaciones en las que no sea capaz de expresarla personalmente. Esto me gusta decirlo así, tal vez para no meterme en incapaz, capaz, discapacitado. No se puede expresar. No se puede expresar. No sé si es por un rato, por siempre, dejémoslo así, que entonces sirve. Y es más operativo, digamos. Capaz de expresarse. Acuérdense que hablando de esto, creo que es el 32 o el 31, dice que el incapaz, ¿por qué es incapaz? Porque no se puede relacionar, no puede ni hacer señas, está desconectado completamente del mundo exterior. Si se pudiera relacionar a través de señas o lo que sea, no va a poder ser dictado incapaz. Entonces, digamos así, la comunicación, la expresión es fundamental. Acá no hay expresión, puede ser temporal, pero bueno. Bueno, donde reside y de acuerdo con el código. También las directivas para que tengan aplicación en cualquier otro ámbito, porque yo puedo estar de viaje y las directivas las dicten, puedo estar acá
termino en un hospital, toco madera, y mis directivas tienen que valer también acá, ¿no? Tienen que poder ser operativas. Bueno, es interesante, dentro de lo posible, ver los criterios personales. ¿Por qué? Esto porque si tuviera que ser interpretada después por un comité de bioética, es importante que la persona diga, soy religioso, por ejemplo, entonces a mí esto no me gusta. Soy, no sé, a ver, lo que a mí me importa comunicarme con mis parientes. ¿Por qué la gente, yo le pregunté el otro día a este médico, ¿por qué la gente no quiere la terapia intensiva? Me costó preguntárselo porque él es un especialista. Y me miró como diciendo, sí, es bárbaro. Bueno, no, le digo, y porque la terapia... ¿Qué pasa? Yo en el libro lo desarrollé esto porque fue muy interesante. Cambió todo cuando aparece la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque la terapia intensiva nos hace vivir sin querer vivir. Hace andar el cuerpo, funcionan todos los órganos. Si no respiro, respirador. Si no como, botón gástrico. Si no, el riñón, todo empieza a funcionar. Pero claro, calidad de vida, ahí empieza, ¿no? Entonces, toda esta evolución los ha hecho a ellos mismos, a los especialistas en terapia intensiva, tener protocolos que los voy a tratar de analizar o de conseguir más, porque los vi. Ellos saben en qué casos tienen que desenchufar, como decimos nosotros. Tampoco van a estar ensañados con el paciente y tienen la obligación, y según este hombre me corroboró, de decírselo a los familiares. No se puede, ya no es como antes. Yo viví con mamá la situación hace unos pocos meses, que estaba una viejita, estaba grande, entró en un coma y yo no la quería llevar porque yo ya sabía que la iban a hacer respirar con esto. Y toda la familia, 4 hermanos, estábamos de acuerdo en que no queríamos que le hicieran una. Y el médico me decía, igual la tenés que internar. No, no la voy a internar, le decía yo, porque le van a hacer de todo, porque cuando llegue esta mujer que se está muriendo, tenés que internarla igual y vos deciles que no querés ningún tratamiento invasivo. Bueno, está bien, voy, llego. No tuve ningún problema, ya lo tienen recontra claro esto. No es como antes. Por ahí a un abuelo mío hace 1000 años le cortaron las piernas porque había que amputar. Hoy ya no se amputan las piernas para que después te mueras a la semana. O sea, ellos ya lo tienen. Entonces, si uno está convencido, ese es el tema. Si uno está definido, apenas llegás al lugar, lo tenés que aclarar y mamá murió tranquilamente, gracias a Dios, feliz. Pero bueno, fue toda una cosa que ya habíamos estado hablando, no hizo falta escribir nada porque estábamos todos de acuerdo. Pero, por ejemplo, un hermano mío estaba en Alemania, tenía que llegar. Y a nosotros, fíjense qué defecto, como yo le decía ayer al médico, el nosocomio nos hizo firmar, un solo hermano decidió que no le íbamos a hacer ningún tratamiento. Yo lo miraba y decía, ahora llega el otro de Alemania. Los demás estábamos presentes y dijimos que sí, pero la verdad que mi hermana puso la firma. A mí no me pareció bien, porque ahora llega el de Alemania y dice, ¿qué están haciendo? ¿La mataron, mamá? ¿Qué están haciendo? Mal, eso fue un sanatorio de la ciudad. Pero bueno, esto, lo de los criterios personales, a la interpretación del acto lo encuadra dentro de cómo esta persona era. O sea, a él le importa comunicarse, no quiere tener dolor físico ni psíquico. Mantener independencia funcional que le permite realizar actividades propias de la vida diaria. Preferencia por no prolongar la vida por sí misma en situaciones irreversibles. Permanecer en su domicilio habitual, que es tan común durante los últimos años de su vida. En caso de encontrarse transitoriamente en estado de lucidez, desea o no desea ser informado. Ese es otro derecho fundamental. Ser informado. Tenemos el derecho a no saber también lo que nos pasa cuando estamos enfermos. A saber y no saber. Bueno, esto se puede redactar así, como lo están viendo ahora, dado la enfermedad que la aqueja, manifiesta anticipadamente su voluntad, rechaza procedimientos quirúrgicos. Esto es el texto de la ley puesto en la escritura. También rechaza procedimientos de hidratación, rechaza todo. Este es un caso de rechazo total, interrupción de las medidas de soporte vital y todo. Encomienda estas directivas, porque ¿qué pasa? Si no se lo encargamos esto a alguien, no sirve para nada. Porque si yo no puedo hablar, no me puedo manifestar. O sea, la persona que viene a otorgar las directivas, desgraciadamente muchas veces no tiene ninguna persona a quien encomendarle esto. Y entonces creo que no tiene mayor sentido, salvo que sea tan prolija de haberlo presentado antes en su obra social o en su hospital y que esto esté en su historia, porque si no, no la van a sacar a la luz. Entonces el nombramiento de los apoderados, que la misma ley los menciona, es fundamental. Pueden ser los hijos, pueden ser extraños, puede ser cualquiera.
para que ellos individualmente arbitren los medios para que se respete su voluntad, que por la presente queda expresada, realizando gestiones frente a profesionales y autoridades médicas, administrativas, judiciales. Designa apoderados para asuntos médicos. Esto es un poquito lo que vimos antes, que en vez de hacerlo en una forma aislada o separada, lo podemos introducir acá mismo. ¿Qué puede hacer el apoderado? Tomar sin limitación alguna medidas necesarias para tratamientos y curación, en caso de incapacidades transitorias y temporales, como accidentes y enfermedades súbitas. Quedan especialmente facultados para seleccionar los establecimientos, dónde lo internamos, que siempre es el primer tema, escoger medios para el transporte, consentir o rechazar intervenciones quirúrgicas en toda la gama, de mínima hasta máxima complejidad, consentir o rechazar tratamientos clínicos o psiquiátricos y de cualquier otra especie, abonar los gastos, asistirla. Esto es así, como les dije al principio, traje a medida. Acá tienen ideas, ustedes recorten lo que haya que recortar, que la persona no esté de acuerdo, o agreguen lo que solicite. Solicitar en la obra social los cuidados domiciliarios médicos correspondientes. Muchas veces las personas que se acercan a otorgar estos actos pensamos que son personas mayores y solas. Y no es tan así tampoco, porque, por ejemplo, yo en el caso mío no tuve problema porque estábamos de acuerdo, pero veo casos donde los hermanos no están de acuerdo con lo que se va a hacer. Entonces, realmente eso puede provocar una situación angustiante para todos, inclusive para el enfermo. Y por otro lado, yo personalmente siento que si nosotros le dejamos esta directiva a nuestros hijos, les estamos haciendo un favor, porque no tienen que tomar semejante decisión, piénsenlo. Es muy difícil. Sí, personas grandes. No, personas grandes. Sí, menores de edad no. Pero si tenemos, o por ahí sabemos qué hijo va a poder decidir mejor, o qué hijo va a poder ser más ejecutivo para tomar estas decisiones en ese momento. Podemos excluir. Me pasó hace poquito, caso real, el otro día se los contaba, una señora mayor que me llama, estaba enferma, estaba en silla de ruedas, fui a la casa a entrevistarla nada más, ¿y qué quería? Tenía un problema con una hija. La hija la torturaba, iba a su casa, le decía, te vamos a sacar de acá, te vamos a poner en el geriátrico, no podés estar así. Horrible, maltrato injustificado. La señora lloraba hasta que llamó a unos abogados. Y los abogados me llamaron a mí diciéndome, queremos hacer una directiva donde esta mujer excluya a esta hija. Bueno, no, excluirla no de la herencia desde ya. Estamos hablando de que entonces yo redacté un acto a pedido de ella donde ella decía todo esto que le pasaba, decía a quienes nombraba curadores, y en un pequeño párrafo decía que con todo dolor, con respecto a la mala relación que lleva con su hija desde el año tal, decide por este acto excluirla de cualquier representación, que solamente serán sus hijos tales los que van a poder tomar decisiones en caso de salud. Ella sabe que está mal y que en cualquier momento va a estar internada. Entonces le daba terror que la hija pudiera ir y tomar decisiones. Cuando llega el momento de firmar, se pone a llorar, antes de firmar. Entonces yo digo, bueno, señora, no firme, usted, no, porque después me dice, si se entera que estoy haciendo esto mi hija, el problema era ese, que la hija la iba a matar si se enteraba. Entonces el hijo le dice que no, y yo le explico, mire, esto es como un seguro que ellos van a tener ahí, no va a pasar nada, pero si su hija intentara alguna acción contra usted para perjudicarla, porque le quería cambiar los médicos, se metía demasiado a trastornarla, pobre. Los hijos van a poder usar claro. No te escuché toda la pregunta. Cuando el caso es de una persona muy joven, digamos, que está en una situación. ¿Qué me estás preguntando? Este caso es de una señora muy... Podría ser joven también. Enferma y sabe que se va a internar y... ¿Cómo? Ah, claro. Claro. Sí, escribana. Sí, me dijo Rosana. Y que entonces ellos decían de que no era obligación para ellos aceptar, digamos, el tema de las escrituras de los
Mirá, me viene bárbaro porque me había olvidado de leer una cita del fallo que la Corte, el primero que leí. Dice la Corte, el derecho más trascendente del médico y su obligación más esencial es la de curar a los individuos enfermos dentro de sus posibilidades. Sin embargo, este derecho y esta obligación encuentran sus límites en el derecho del individuo a determinar, en principio por sí mismo, acerca de su cuerpo. Constituiría una intromisión antijurídica en la libertad y la dignidad de la persona humana si un médico, aun cuando estuviese fundado en razones justificadas desde el punto de vista médico, realizare por sí una operación de consecuencias serias en un enfermo sin su autorización, en el caso que previamente hubiese sido posible conocer en forma oportuna la opinión de aquel. Pues, aún un enfermo en peligro de muerte puede tener razones adecuadas y valederas, tanto desde un punto de vista humano como ético, para rechazar una operación, aun cuando solo por medio de ella sea posible liberarse de su dolencia. Esto lo escuché una vez que se lo denomina en cierto modo el derecho a ser dejado a solas. El médico puede objetar si no lo quiere hacer, pero ya esto está en la Corte, o sea, no podemos seguir así, cerrando las puertas, no. Si el médico tiene su objeción, tiene derecho, habrá que buscar otro lugar. Bueno, las instrucciones referidas a su atención médica, acá tienen un poco de ideas respecto de esto, es lo que venimos hablando. Finalizar la vida sin la aplicación de estas técnicas o con la aplicación de estas técnicas. Recuerden eso, por el positivo también, porque no sabemos si esto no crece y después, claro, ya estamos todos desconectados. Desea que en el caso anterior las medidas se retiren, si se han comenzado a aplicar. Desea que se le proporcionen tratamientos para paliar el dolor físico-psíquico. Rechaza tratamientos complementarios. Desea que se facilite a sus seres queridos y familiares acompañarlo en el trance de su vida final. Ya lo vimos. Respecto de su cuerpo, bueno, donar los órganos, lo tratamos antes, también el artículo 61. ¿Qué partes de los órganos? ¿Qué órganos? ¿Para qué? Para la investigación, para la enseñanza. Otras cosas, era lo que hablábamos al principio, no es solamente la salud. Asistencia espiritual, para una persona puede ser muy importante recibir asistencia espiritual de la religión cristiana. ¿Por qué no? Porque fíjense, el concepto de persona que estamos tratando, no estamos hablando de un enfermo, estamos hablando de una persona completamente en su forma íntegra, digamos. Entonces, una persona íntegramente también, además de un cuerpo y de una psiquis, es un espíritu, es un alma. Respecto a participar en ensayos clínicos, bueno, si hay interés de participar o no. La eutanasia directa activa, esto es lo que yo les decía, esto está prohibido en nuestro país, pero si en el momento de aplicación de estas instrucciones previas la legislación regulara lo que en la actualidad se entiende por eutanasia activa, es mi deseo que me sea aplicada y así evitar todo tipo de sufrimiento y morir de forma rápida. Esto igual me parece que es medio utópico porque en los países donde existe la eutanasia, llegar a la eutanasia es un trámite que está muy legislado y está muy pautado. No es que yo escribo 5 renglones y ya está. Hay un montón de pasos que hay que seguir, ¿no? Y no sé si, pero por lo menos esto es una anticipación de un deseo, ¿no? O no deseo que se me aplique la eutanasia. Fallecer en el domicilio. Le dejo libertad a mi representante para que decida en los últimos días de mi vida si debo permanecer en mi domicilio o en el hospital. O lo decido yo o que lo decida mi representante. Respecto a la sedación, que me suministren cuidados paliativos junto con la sedación conveniente para evitarme dolores y sufrimientos físicos. La palabra sedación nos puede hacer ruido porque tal vez nos lleva a lo que en Francia se hace, que es la sedación final, que es ese tipo de eutanasia pero asistida por el médico, ¿no? Y acá no está permitido. Pero se refiere a sedación en el sentido de la morfina y los derivados que calman el dolor. Y destino del cuerpo, el artículo 61, ya lo vimos. Situación de embarazo, si pudiera estar embarazada. Igual acá, por más de que esté embarazada, no puede decidir sobre su feto, ¿no? Limitación del esfuerzo terapéutico. Bueno, acuérdense de esa palabra. Cuando la gente les traiga lo de la eutanasia, ustedes les hablan de la limitación del esfuerzo terapéutico. Yo no solo en el caso de mi mamá, sino en otros casos estando en hospitales, siempre me gusta
preguntar y hablar con los médicos o con este mismo médico. Ellos tienen muy claro cuáles son los estadios finales, más en terapia intensiva, y uno de ellos es la limitación del esfuerzo terapéutico, que implica eso: estás hidratado y alimentado, los soportes vitales, pero no vamos a hacer más nada. O sea, seguís así, no vamos a hacer más nada. Y ahora me acordé de otra cosa que le pregunté a este doctor, porque yo digo, a ver, ¿qué opina este hombre? Entonces le digo, para usted como médico, con su experiencia, ¿qué es la muerte digna? Y no me supo contestar. Acá entre nos no me contestó. Me dijo que no sé, que los parientes, que muchas veces la gente tiene los parientes que se ensañan con el pariente que está internado, con el paciente, porque tienen cosas no resueltas, que en realidad una persona que ama al otro lo tiene que dejar ir. Eso no era lo que yo le había preguntado. Yo quería saber cómo, para un médico, qué le ve de dignidad o de indignidad en este proceso de la muerte. Evidentemente a los médicos también les cuesta hablar de esto, ¿no? Aunque lo ven todos los días. Y después también le pregunté qué opinaba él sobre esto que se habla mucho, que se llama la muerte voluntaria. Porque resulta que, claro, con esto de la terapia intensiva no existe más la muerte natural. Era lo que yo les decía antes, no nos morimos de muerte natural, porque no nos dejan morir, porque si no nos moriríamos. Nos morimos de lo que están llamando muerte voluntaria, cuando quieren. Y ustedes habrán estado por ahí en un proceso de esto y te dicen, le quedan 2 días, le quedan 3 días. O sea que hay como un manejo de esto hasta cierto punto, y a veces no tan legal, pero es eso, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo podemos rescatar un poquito más eso de la muerte natural, cuando en realidad ya es el momento, ¿no? El representante. Bueno, la ley lo llama, es lo que vimos recién, esta es otra redacción, es que sirva como interlocutor con el médico o el equipo sanitario. Tengo muchos hijos, pero yo sé que son unos desastres. Le voy a pedir a mi hermana que se ocupe de hablar con el médico. Pues entonces la voy a nombrar mi interlocutora. Para el caso de que el representante no puede, le podemos agregar un sustituto. Todo esto estamos hablando en la misma escritura, es el acto de autoprotección, ¿sí? Aceptan la designación, acuérdense de la ley, lo que yo les dije, el código en el artículo 60 no habla de esto, pero la ley de derechos del paciente pide que los apoderados acepten. Si están y aceptan, fenómeno. Si no están, lo pueden hacer por acto posterior. Nosotros por lo pronto en Capital nos inscribimos igual sin la aceptación. Se discutió eso, pero se inscribe, obviamente, porque se puede después complementar. También podemos tener una cláusula de designación del curador o del apoyo. Acuérdense de los curadores y de los apoyos para el caso de la restricción a la capacidad. Rechaza el nombramiento como curador de un abogado de la matrícula por considerar que las personas designadas son quienes tienen verdadero conocimiento de su situación, sus anhelos y necesidades, y no desea que su futuro quede en manos de una persona diferente a las designadas a tales efectos. Autoriza a la escribana interviniente y al escribano también, a inscribir esto en el registro de actos de autoprotección, autoriza a tales personas, que seguramente serán los mismos, a pedir información al registro. Y algunas normas para la organización del patrimonio, las cuales también encomienda a los mismos apoderados o a otros. Su patrimonio es tal, está compuesto por los siguientes inmuebles, subsiste con una renta, subsiste con una jubilación de su profesión, y de producirse la incapacidad, su deseo es y le da instrucciones a los apoderados: mantener los inmuebles alquilados y utilizar eso para su atención, renovar los contratos, suscribir nuevos, siempre de la forma más conveniente, mantener los importes de los alquileres en las cuentas bancarias. Entonces, deja establecido que para cumplir con esto va a otorgar poder especial bancario por acto separado, a estos que recién nombré, por eso yo les decía que esto es como un tronco, y acá van saliendo otras cosas. Va a otorgar poder general de administración por acto separado, les encomienda la conservación de los inmuebles, y bancario también, sí, muy bien. Y nombra sustitutos a estos por el caso de que no pudieran actuar. Acá tenemos algunas advertencias legales que no son obligatorias, pero que no están mal, que podríamos hacer constar. Que los profesionales médicos, esto se lo aclaramos al requirente, no pueden aplicar una directiva que sea contraria al ordenamiento jurídico y a las buenas prácticas médicas según el estado de la ciencia al momento de aplicación de estas instrucciones.
Porque eso es una cosa que no me preguntaron, pero que todo el mundo me dice. ¿Y yo cómo sé que cuando yo me vaya a internar, esta enfermedad no se cura o que no hay distintas posibilidades para mí, yo ya rechacé? Bueno, se pueden revocar en cualquier momento. Pero también eso es un poco lo que podemos hacer delegando en una persona en quien creemos, en quien confiamos. La reacción puede ser que decida mi apoderado en tanto en cuanto le parezca bien y no haya otras soluciones al momento, ¿no? Los trasplantes, todas las cosas que van pasando día a día. Tampoco serán aplicables las que resulten contraindicadas para su patología. Yo no puedo andar haciendo una directiva diciendo que me hagan algo que no me pueden hacer porque me va a hacer mal, obviamente. Que los profesionales médicos o instituciones podrían ejercer la objeción, que lo sepa el otorgante, que lo sepa. Porque muchas veces me preguntan, ¿pero esto va a funcionar? Ustedes mismas me preguntan, ¿el médico lo va a aceptar esto? Sí, lo va a aceptar. Pero también sepan que se puede oponer. Entonces lo ponemos en el texto, que conozca el otorgante que puede haber objeción. Y que en cualquier momento el otorgante la puede modificar, que sepa que la puede sustituir, qué sé yo. Revocación, se obliga para el caso de revocar, hacerlo por escritura y notificar, para cumplir bien. Finalmente, testigos. Todos me preguntan también lo mismo. ¿Es necesario? Sí, cumplamos con la ley, hagámoslo bien. Eso sí, cumplamos con la ley de conformidad con la 26.742. ¿Qué tienen que decir los testigos a los cuales tengo que identificar por el 306, como cualquiera? Su conocimiento acerca de la capacidad, competencia y discernimiento del otorgante en este momento. Es algo parecido a los testamentos, pero no es igual. Ellos manifiestan eso, que el conocimiento de que es capaz, competente y tiene discernimiento en este momento para lo que está haciendo. Eso es lo que pide la ley. Y la pregunta, ¿quiénes pueden ser testigos? ¿Pueden ser testigos los mismos apoderados? No está nada dicho, pero en principio pareciera que no, porque estos son testigos que vienen para esto. Entonces, dejémoslos a los apoderados hacer otra cosa. Pero la verdad que no hay nada dicho ni escrito sobre eso. Listo. Muy bien. Uy, las 5 en punto. Tengo otro power, pero ya no tenemos tiempo. Sobre la... Nada, no importa. Bueno, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Me olvidé de algo? Bueno, fantástico. Gracias.